la parte ya inicial con la ley de Gauss, habíamos concluido el movimiento de partículas en un campo eléctrico, ¿ah? ¿Cierto? ¿Tienen dudas con eso? Yo digo que sí, debe haber. Si lo repasaron, debieron haber salido más, ¿no? Así que, como dice el cura, díganlo ahora o callen para siempre. Bueno, no tanto para siempre, como de aquí al examen nada más. Organizarnos para un examen, chicos. Porque pues esto no tiene sentido si no veo sangre. Entonces, y ustedes saben, yo soy sanguinario. Nos alimentamos así, juguito de lágrimas y eso. Debemos de tener nuestra alimentación como profesores. Entonces, no se crean, necesito un medio de evaluarlos, porque si no, ¿cómo? Entonces, yo creo que vamos a ver la manera, no sé, se me está ocurriendo pedir un permiso especial ahí en la uni y pues igual que fuéramos 10, otros 10, ¿no? Y pues nos separamos, nos sentamos. ¿A quién se le disparó la música? Gracias por los corridos tumbados, pero estaban, bueno, por la música ambiental. Entonces, les decía, yo creo que vamos a ocupar eso, a ver si nos permiten, por lo menos estar, ya sea que sea una sala pues, lo suficientemente amplia y con medidas de seguridad. Voy a consultarlo con el director, a ver si me permite, por lo menos un par de veces, ¿no? Hacer presencia ahí. Y yo creo que sí hay espacio, o sea, sí hay lugares. ¿Vale? Entonces, eso déjenme planearlo, déjenme planteárselo al coordinador. No, a la coordinadora no, al director, porque coordinadora, pues no creo que me ayude mucho. ¿Están tristes o qué? ¿Sí? No se Un preocupen. poco, son malas noticias lo que nos acaba de dar. La pandemia no va a acabar, hombre, no se preocupen. Vamos a seguir en casa, engordando bien a gusto. ¿Por qué no están contentos? Yo sé que es pesado esta cuestión virtual. Eh, ¿Qué les digo? Tengo desde las 6:30 trabajando. Estoy trabajando en un modelo para simular el tiempo en que se descarga un capacitor y que sea suficiente para alimentar un microcontrolador y guarde los datos antes de que se apague. Para cumplir una norma de un cliente, en este caso de Ford, de que, no se estropee la memoria de un microcontrolador, de un módulo de control de puerta, que tiene los sub y baja los vidrios, etcétera. Y que además déjenme las chismeo, tiene conectividad con internet. Eso es que el software de la puerta se actualiza en tiempo real. O sea, bueno, más bien con las actualizaciones, a través del cloud cuando el automóvil se conecta a la red. Como ven, chido, ¿no? Bueno, supongo que eso qué, pero hay muchas cosas ahí padres. Imagínense que les hackeen su puerta y les comiencen a subir y bajar sus vidrios. O que les pongan los seguros del coche. De hecho, así pasó, así supieron, ¿no? Que hubo, creo que la Land Rover, una camioneta, en la ciberseguridad, estaban haciendo pruebas de automanejo y la hackearon. Bueno, no la hackearon, la verdad es que le pusieron por ahí un hilo y en el software. Entonces, hubo quien se metió y le hicieron que se estrellara la camioneta en las pruebas. Así como ven. Pero les tengo una mala noticia. Desgraciadamente ya casi todas las cosas van a estar controladas así. Entonces, ustedes están en esa era. Van a tener que salir también a tener conectividad con todo. Estamos hablando que cualquier cosa monitoreo, sobre todo la parte médica, van a tener que hacer conectividad. Sí, súper emocionante, ¿no? Pero aunque no les emocione, van a tener que hacerlo. Bienvenidos. A mí me tocó pasar por la máquina de escribir mecánica hasta estas evoluciones. Me ha tocado todo el cambio tecnológico.
de cero hasta ahorita. Y les puedo decir que en los últimos 20 años, 25 años, el cambio ha sido abismal. Técnicamente 4 o 5 años antes de que ustedes nacieran, el cambio tecnológico se viene muy rápido. Yo creo que a ustedes les parece así como que, chido, pero en el 2001, en el 2000, las computadoras no tenían multimedia, es decir, no podíamos abrir fotos siquiera, y tampoco reproducían audio las computadoras. Entonces era impensable que algún día pudiéramos tener una videollamada como ahora. De hecho, esto solamente pasó en Los Simpson. Y Maggie le habla a March y a sus papás y lo hace por una videollamada. En el 99, 98, pasaron ese capítulo en Los Simpson y fue tan traumático. Todo el mundo dijo, no manches, ¿cómo se va a poder? Claro que no, era súper futurista. Y enos aquí, con una pandemia y transmitiendo así. O sea, los pasos son muy agigantados. ¿Esto en qué los compromete a ustedes? Que van a tener que, además de saber los fundamentos de todo lo que se hace, van a tener que saber lo nuevo, pero además saber cómo funciona. Entonces son dos chambas las que tienen ahora, ¿vale? Pero bueno, eso es un brevario cultural, eso es a lo que se van a enfrentar. Como ingenieros no tienen mucha escapatoria en el sentido de que van a tener que abordar esos temas como algo cotidiano, ¿vale? Y pues no están exentos. De una vez les advierto, tienen que saber programar. El que no sabe programar está fuera del mercado. Idiomas es de ley. Así todo el mundo habla inglés, chaleco como puede, pero se tienen que comunicar. Y tenemos que saber electrónica, porque absolutamente todo, o sea, ahorita no concibe nada que no tenga electrónica. ¿No se han fijado en eso? Absolutamente todo es electrónica. Electrónica y programación. Entonces, esa fue la tendencia. Realmente ya pocas cosas son las que están fuera de esos dominios. Eh, y pues bueno, hay que entender cómo funciona. La otra parte muy importante que pues rige a todo es la economía en energía. Hablamos que los recursos energéticos técnicamente es la riqueza de cualquier país y pues eso le da la capacidad en desarrollo tecnológico como sobre todo en desarrollo aeroespacial y armamentista. Es lo que hace potencia a los países. Pero no estamos tan lejos, ¿eh? O sea, la verdad es que al menos ahorita que me ha estado tocando trabajar con gente de varias partes del mundo, veo que nosotros a nivel ingenieril sí tenemos nivel contra ellos. O sea, no, sin problemas entendemos lo que hacen, ¿no? E incluso podemos implementar nosotros mismos. Entonces, no estamos tan lejos como nos han hecho creer, pero sí necesitamos un estudio algo fuerte. ¿Vale? Bueno, ya no sigo ocurriendo. Vamos a, vamos a comenzar. No sé si previo a esto tengan alguna duda o algo de lo que revisamos la última vez. Algún detalle que quieran que revisemos, que no les haya salido, que no haya quedado claro. ¿No? Ok. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, Vamos a arrancar con algo, pues de cierta forma interesante. Y aquí sí les voy a pedir mucho de su imaginación, ¿sale? Denme nada más un segundito, déjenme traigo mi guante. Porfa, por mientras denle una leidita a eso.
Bueno, entonces, fíjense, el tema principal es la ley de Gauss. Sin embargo, nosotros necesitamos entender eh, algunos conceptos previos, como, bueno, que de alguna forma nos preparan para entender la parte de cómo es una superficie, eh, cómo se calcula el área, algunas superficies que son más fáciles de entender. Mm, Vamos a revisar ahí las ecuaciones y con ello vamos a ir construyendo al final lo que sería la ley de Gauss. ¿Vale? Eh, Vamos a ver por qué ver ley de Gauss. Si se fijan en aquí lo que dice el capítulo, ahí sí nos hace favor de leer, Fer, porfa. ¿Desde el principio? Solo queremos esta parte introductoria. Ok. En el capítulo anterior se mostró cómo calcular el campo eléctrico generado por una distribución de cargas conocida. En este capítulo se describe la ley de Gauss, así como un procedimiento alterno para calcular campos eléctricos. La ley de Gauss parte de que la fuerza electrostática que existe entre cargas exhibe un comportamiento cuadrático inverso. A pesar de que se trata de una consecuencia de la ley de Coulomb, la ley de Gauss es más útil para calcular los campos eléctricos de distribuciones de carga muy simétricas y permite hacer razonamientos cualitativos al tratar con problemas complicados. Ok, gracias. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? Bueno, anteriormente nosotros comenzamos toda esta discusión con la ley de Coulomb y con ello calculamos una fuerza electrostática y a partir de ahí hicimos una pequeña modificación, estimando o imaginando que alrededor de una carga o una partícula cargada teníamos una especie de campo, o no una especie, un campo que estaba manifestándose alrededor de esa carga y que la forma de probarlo era poner una carga de prueba, ¿verdad? Y después intentamos nosotros estimar el efecto que tenía ese campo sobre otra carga. Bueno, pero para calcular en una región, una puntual, el campo total, nosotros tenemos que hacer, si tenemos una carga distribuida en un cuerpo, que ya no era una carga puntual en ese caso, primero calculamos por una carga puntual, ¿verdad? Pero después calculábamos en el caso en que había una distribución de carga uniforme, ¿recuerdan? Y esa distribución de carga uniforme la hacíamos en algún objeto. ¿Se acuerdan que las características que teníamos de esos objetos? Nosotros decíamos que eran de material aislante, ¿se acuerdan? Y de esa forma podemos distribuir cargas y decíamos que tiene una cierta densidad. Bueno, esa densidad de cierta forma era constante y eso nos aseguraba que en cualquier pedazo del cuerpo que nosotros tomáramos una diferencial de ese cuerpo, nosotros íbamos a tener una parte diferencial de la carga total distribuida. Después, bajo el principio de calcular un campo eléctrico de una carga puntual hacia un punto en el espacio, nosotros aplicamos un principio de superposición con el cual sumábamos todos los campos posibles y calculados hacia un punto en el espacio, debido a todas las cargas presentes o a la distribución de carga uniforme que había en el cuerpo cargado. ¿Sí? Pero resulta que existen ciertas formas de aproximar de una manera más amigable el campo eléctrico, no tanto con todo ese montón de integrales, ¿sí? Porque de repente podemos estimarlo y les voy a decir qué pasa. A veces los modelos que nosotros hacemos pueden ser muy complejos y puede ser que la aproximación que nos dé un modelo más sencillo sea muy buena para lo que estamos buscando. Pero no quiere decir con ello que se reemplace,
¿Sí me explico? Sino que encontramos un método un poco más amigable o más sencillo de calcular ciertos fenómenos. Este es el caso de la ley de Gauss. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para calcular campos eléctricos. ¿Cómo? De una forma más sencilla. ¿Cuándo voy a aplicar ley de Gauss? Cuando yo tenga distribuciones de carga que sean de alguna forma más simétricas. ¿Sí? Esa es la idea de la ley de Gauss. No sé si más o menos les quede claro cuál es el objetivo. Entonces, si se fijan, en la parte que nos ayudó Fer a leer, dice, antes lo estábamos haciendo para una distribución de cargas conocida. Estamos calculando el campo eléctrico. Ahora introducimos la ley de Gauss para calcular los campos eléctricos de distribuciones igual de carga muy simétricas y nos permite hacer razonamientos cualitativos con problemas complicados. O sea, es decir, nos va a ayudar a simplificar un poco esa chamba. ¿Sí? Pero primero tenemos que justificarlo, o sea, no nomás decir, pues sí, como dogma de fe, lo vamos a creer y listo. ¿Sí? Entonces, fíjense, para ello ocupamos una parte que es una integral de superficie. Pero antes que eso, yo necesito saber cómo calcular un área. Ahora, yo creo que todos ustedes se han puesto a pensar, si yo les dijera, tengo una superficie, pensemos circular, una pelota. Y yo les digo, ¿cuál es la ecuación para calcular el área superficial de una pelota de cierto radio, R? ¿Se acuerdan cuál era para el volumen? Era 4/3 de pi, R cúbica, ¿va? Entonces, y dicen por ahí, si nada más derívala ya te sale el área superficial. Si lo derivan con respecto a R, es una vacilada, pero es un churro que sí coincida. O sea, si derivamos con respecto a R, les va a quedar 4pi R cuadrada. Pero sí, 4pi R cuadrada. ¿Sale? Entonces, pues decimos, bueno, pues para una superficie esférica, el área superficial, si conocemos el radio, se simplifica a 4pi R cuadrada. ¿No? Pero ¿qué tal que la superficie no es no es esférica? Por ejemplo, que sea cilíndrica. Imagínense este cilindro. ¿Cómo calculan el área de esto? Es el área de la base por la altura. El área de la base por la altura, pero ese es volumen, ¿no? Pues tenemos que hacer sumatoria de áreas, es 2 veces la base, 2 veces el área de la base. Ujú. Y hacías como un rectángulo, ¿no? Ajá, O sea, lo desdoblabas todo. Ajá. sí, sí, sí. Lo corto, Perímetro por altura, ¿no? ya. Lo estiro y ya tengo una hoja, ¿no? Sí, Y calculo de las tapas, calculo el área y lo multiplico por, ¿cierto? sí. Y listo. Fíjense, aquí tengo todo el material didáctico, no sé, qué chido. Entonces, solamente tengo que hacer eso, o sea, calcular cada una de las tapas y después el área de la pared. Ok, la sumo, listo. Ahora pensemos que tengo una superficie, pues, que no está tan chida. Ejemplo esto. ¿Cómo le calculan el área superficial? Mm, agarro una hoja milimétrica y lo envuelvo y ya veo cuánto fue. Bueno, esa es una buena estrategia, o sea, lo voy a cubrir con figuras geométricas, ¿verdad? ¿Cómo qué se les ocurre? Ahí les va la pregunta del millón.
¿Cómo forraban las ollas de las piñatas? Eh, Wow, qué sofisticada. no, pues Pero, con cachos de periódico así todos arrancados. exacto, ¿cómo son los cachos? ¿Cómo lo pudieran cubrir mejor el área con los periódicos grandes? No, con los Para que, chiquitos. Entre más exacto, chiquito, mejor se cubría. exacto. Si ponemos un chorro de cuadritos chiquitos, podemos cubrir todo el área, ¿no? Y podemos, Ujú. después los despegamos todos, sumamos todos esos pedazos y tenemos el área superficial, ¿no? Ese es interesante. Ahora, ¿cómo son esos pequeños cuadros que vamos a poner a la superficie? ¿Cómo son? ¿Cómo puedo decir que están con respecto a la superficie? Cortan a la superficie en varios puntos, solo la tocan en uno. Pues esos cuadros deberían de solo tocarla en un punto, ¿no? Es correcto. Y entonces los vuelven planos, comienza con Ciales. tangenciales. Exacto, hablamos de planos tangenciales. Es, Ah, es algo es así como los píxeles de una pantalla, profesor. exacto. Si nosotros lo pixelamos, hacemos al píxel más finito, pues podemos cubrirlo más fácil, ¿no? Ujú. Ello quiere decir que si hago pequeños cuadritos muy chiquititos, puedo cubrir y calcular el área. ¿Ya vieron? Eso nos da una buena idea. Ahora, si yo tengo, no sé si eso ya lo han visto ustedes en cálculo multivariable, quiero pensar que sí. Este, la ecuación, por ejemplo, de un paraboloide hiperbólico circular que abre hacia arriba y tiene el vértice en el origen. ¿Eso qué es en cristiano? Es una mitad de sandía que está así sentada en la mesa. ¿Sale? Sí, ya imaginan toda la sandía. Le mochan a la mitad y toman la sandía y la sientan en la mesa. Eso es un paraboloide circular que abre hacia arriba y está en el origen. ¿Sale? Alias la sandía, una mitad de sandía. Ok, yo quiero saber cuánto es la superficie de la cáscara. ¿Eh? O la mitad de un elipsoide, para que no digan, ¿no? De un elipsoide, ok. Porque si no me van a salir bien propios aquí, ¿no? Con que, no, profe, es que no lo conozco así, pero si me es elipsoide, pues sí, sí lo entiendo, ¿no? Yo sé, o sea, ustedes son gente fina, ¿no? Yo no os puedo hablar con términos coloquiales, pero si tengo ese atrevimiento, o sea, ¿cómo puedo calcular yo esa área superficial? ¿Se acuerdan de esa ecuación? ¿No? A ver, escríbanla. Se las dicto. Z es igual a x cuadrada más y cuadrada. Y ahora van a hacer lo siguiente. Para que la tracen, se van a meter una página. Ay, ¿quién quitó esto? Es bien molesto. Okay. Se van a meter una página. Aquí todo está gratis en la línea, ¿no? Y van a poner aquí Wolfram Alpha. ¿Sí? Métanse para que entrenen. Les va a servir. ¿Bajaron el programa, el DP-Graph? No. Falta iniciativa, chicos. Inges, ¿qué pasó? Todo. Se lo tienen que echar a morral. Todo. ¿Vale? Wolfram Alpha, ¿qué? Así no. Wolfram Alpha. Es que sale una página y de repente se divide en cuatro Este, apartados. sí, la primera, el principal. Y aquí dice
Enter what you want to calculate or know about, ¿no? Ujú. Aquí le vamos a decir que queremos, vamos a decir Z es igual, y lo que les dije, miren, ahí nos la sugiere. ¿Vieron? 1, 2, 3. Y esperamos un poco y hace la chamba por nosotros. Esta es la mitad de sandía. Confusiones, ingenieros. ¿No? Eso, sí. Queremos pura gente aquí con las pilas bien puestas. Que se le damos un coscorrón. Bueno, pueden ver aquí el trazo. No se puede interactuar mucho con esta cosa, pero si se fijan, aquí les ponen como pequeños cuadritos, ¿no? Como un mallado. ¿Ya? Entonces, posiblemente esto nos sirva como una idea de cómo calcular esa superficie. ¿Sí? Bueno, voy a hacerlo aquí con dpgraph. Ajá. Animated. Ah, no, yo no quiero esto. Perdón. Peroloides. Vamos a ver. One sheet. Ahí está. Bueno, vamos a editar la ecuación. Va a ser muy sencillo. Esa fue la que yo les dije. Execute. Listo. Es la mitad que yo les dije. ¿Sale? ¿Y por qué les dije que era circular? Pues que miren. Le voy aquí a cancel. Aquí dice scroll. Scroll Z. Y si ustedes van subiendo, va trazando círculos, ¿ya vieron? ¿Y por qué se llama paraboloide? Por obvias razones. Si lo cortamos en Y, le vamos a meter de cuchillazos. Miren, son puras parábolas, ¿ya ven? Bueno. Ok. Suficiente clase. Vamos ahora a pensar, dijimos que pues, es una sandía que se malformó, ¿no? Pero queremos nosotros el área superficial de esa mitad, de esa tapita. ¿Cómo creen que pudiéramos hacerle? Es más, ahora ya no es una tapa, es una montaña. Listo. Quiero el área superficial. Ya se ve un poquito más claro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Si ustedes estuvieran en la montaña y quisieran caminar, déjenme los dibujo. No se muevan. A ver, déjenme ver más o menos quién se parece. Ok, aquí está. Digamos que aquí están. Ay, déjenme pongo con otro color. Que sí parece que van a estar enfermos. Bueno, ahí está, su cabeza es amarilla, que les dio fiebre. Ahí están sobre la montaña. Y ustedes quieren caminar en una cierta dirección. Comienzan a descender por la montaña, ¿ya vieron? Si caminan, pero no están caminando, fíjense que aquí es como si metieran un plano y cortaran la superficie. ¿Sí? Esta superficie quedó cortada por esta parábola que está aquí a través de ese plano. ¿Sí? Entonces, no están caminando ni para allá ni para acá. ¿Sale?
no van en ninguna de esas direcciones, solamente en una dirección. ¿Sí? En este caso, fíjense, Z está para arriba. Pensemos que X es este eje, Y es este otro. ¿A quién estarían manteniendo constante? A X. Allí. Y, ¿verdad? Porque no me estoy moviendo en la dirección de Y, ¿ya vieron? O sea, en cualquiera de estos puntos, yo me sigo manteniendo fijo en este plano. ¿Sí? No estoy yendo ni para allá ni para acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí me estoy moviendo en la dirección de ¿quién? De X, porque me estoy moviendo en esta dirección, miren. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué otra variable se mueve conforme muevo a X? Z. Exacto, estoy moviéndome en Z. Entonces, a este movimiento nosotros lo conocemos como la parcial de Z o la diferencial de Z cuando se mueve X con respecto a X. ¿Cierto? Súper fácil, ¿no? De entender. O sea, estamos hablando un cambio de Z cuando hago un cambio de X. Nada del otro mundo. ¿Cómo mantengo, dado que no me estoy moviendo en el eje Y, entonces Y se mantiene constante? Por eso es que todo lo que tenga Y derivado con respecto a X va a ser 0. Por eso decimos, cuando derivamos parcialmente, las otras variables se vuelven constantes, porque no estoy haciendo cambio en ellas. ¿Sí? A menos que X si tuviera que ver o fuera en función de X. Hasta ahí dudas, chicos. ¿Ya se aburrieron? ¿Me brinco a lo difícil? ¿No? Que le podemos echar candela, ¿eh? Oh, sí, al cliente lo que pida, ¿eh? Si me dicen, profe, póngale más emoción, le ponemos más emoción. Bueno. Ok. Entonces, fíjense. Ya que tengo todo ese show ahí. Ahora quiero lo siguiente. Puedes decir, oye, y si pones un vectorcito aquí y otro vectorcito en la otra dirección y los extraes, te vas a dar cuenta que entre ellos forman, ¿qué cosa? Un paralelogramo. Exactamente, tenemos un paralelogramo. ¿Y ese paralelogramo en qué le podemos calcular? Empieza con A y termina con RA. Le podemos calcular el área, ¿no? Y un paralelogramo que está formado por dos vectores, su área es igual a ¿quién? Llamémosle este el vector A y el vector B. Empieza con producto y termina con cruz. Ajá. Pero dijimos además que no es lo mismo hacer A cruz B que B cruz A. ¿Recuerdan eso? Tengo mis dos vectores. El rojo es el vector A y este es el vector B, el negro. ¿Sale? Fíjense, si yo hago rojo, cruz, negro, voy a tener esta ciudad, ¿cierto? Como si fuera de aquí para acá. Voy a poner mi mano aquí, voy a cerrar hacia el negro y entonces el vector me va a quedar apuntando hacia mí. A mí. Pero si hago negro, cruz, rojo, pues no me puedo romper los dedos, ¿verdad? Entonces tengo que hacer negro, cruz, rojo y va a apuntar hacia ustedes. ¿Sí? Es decir, si hago rojo, cruz, negro, voy a tener este vector en esta dirección.
el azul es el área. ¿Sí? Pero si hago negro, cruz rojo, entonces el vector va a estar del otro lado, con la otra dirección. Misma magnitud, pero diferente dirección. ¿Entendido eso? Ok. Dijimos que ese vector resultante que sale de ese producto cruz, la magnitud del vector es el área del paralelogramo. Y finalmente dijimos que el área es entonces un vector. ¿Sabe? También tiene, le podemos asignar una dirección. Ya tenemos la magnitud, es el área, pero necesitamos una dirección. Ahora, ¿qué dirección va a tener con respecto al plano formado por los vectores A y B? ¿Qué dirección tiene? Empieza con nor y termina con mal. Es normal el plano. ¿Sí me están entendiendo eso, Anel? Pues ahí más o menos, profe. ¿Sí? ¿Dónde no se ha entendido? Bueno, yo porque me perdí en lo del área. Vale, voy a hacerlo bueno, hasta aquí yo dije que si pongo dos vectores, estos dos vectores, y hago el producto cruz entre ellos, voy a tener el área. ¿Ahí sí estamos de acuerdo? Ok. Ahora, fíjense que estos dos vectores, imagínense que están... Ay, ya me salió choco ahí. Fíjense que esos dos vectores es como si estuvieran contenidos en la tapa de esta caja. Sí, dice que son coplanares, ¿verdad? ¿Sí lo vemos así? Entonces, al hacer el producto cruz de entre ellos dos, a este le hemos llamado si quieren B y a este A, resulta un tercer vector. Lo voy a poner aquí con otro color. Y va a estar hacia arriba, ¿va? Porque es perpendicular a ambos. Pero entonces es perpendicular también al plano. Y si es perpendicular al plano, decimos que está en la dirección de la normal del plano. Por eso se le llama vector normal o área normal. ¿Sí? Ahora, este vector que está aquí, ¿quién sería? ¿A cruz B o B cruz A? A cruz B. Tendríamos A cruz B. Espero que sea claro para todos. Si tenemos el vector hacia abajo, entonces tenemos B cruz A, que quiere decir que es lo mismo que A cruz B, pero con un signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? El signo negativo solamente le cambia la dirección a 180 grados. ¿Hasta ahí va bien el asunto? Ok, entonces ahora mi objetivo es buscar esos vectores A, cruz y B. Aquí voy a auxiliarme un poquito de un libro que... Mándeme. No. A punto B le da algunas otras interpretaciones como una proyección escalar. ¿Sale? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, esto,
Imagínense que este es un vector y lo quiero proyectar en la dirección de este otro, ¿vale? Quiero sacar la proyección que tiene este con este, entonces hago el producto punto de estos dos. El producto punto me va a permitir hacer eso. Pero cuando hago el producto cruz, hago este cruz este o este cruz este, voy a obtener un área. Si quieren hacemos un pequeño recordatorio de eso. ¿Recuerdan que al inicio les platiqué de todas esas cosillas? Bueno, ahora están viendo mi techo porque tuve que acostar el iPad. Pero, ahorita regreso. Ok. Mi lápiz, espérenme un segundito. Déjenme conecto mi lápiz. Creo que ya. Hoy se trabó. Se trabó esta cosa. Un segundito, déjenme lo reinicio. Sí, ya quedó. La canción. Aquí está. Bueno, ni modo, voy a tener que continuar este apunte. En fin. Ok. Recuerden que... Ay, canijo. Yo les dije que el producto cruz me permitía calcular. El producto punto me permitía calcular una proyección de un vector en otro. Por ejemplo, este es el vector A, este es el vector B. Entre ellos existe un ángulo, teta. ¿De acuerdo? Y yo les dije, si yo quiero la proyección de este aquí, eso de allí es la proyección de A sobre B. ¿Cierto? Pero eso es, digamos, de manera escalar, sería la magnitud de A por el coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Quiere decir entonces que si yo definiera un vector B unitario, entonces esta proyección de A sobre B no es otra cosa más que el producto punto de A con B unitario coseno de teta. Pero esto sería A punto B unitario. ¿Sí o no? ¿Sí? Es un recordatorio rápido, ¿sale? Porque esto lo habíamos estado revisando. Ahora, si yo hablo de un área superficial de un paralelogramo, tengo esto. Entonces yo dije, ok, mira, yo quiero trazar aquí una altura, tengo un ángulo teta, tengo un vector A, un vector B, y yo quiero calcular el área de ese paralelogramo, pues necesito H. Pero H es igual a la magnitud de A por el seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Y digo, mira, pues esto suena. ¿Qué te parece? Entonces ya si hago ahora sí el área,
sería la base por la altura, pero esto es B por A por el seno de teta. Ah, pues esto no es nada más y nada menos que A cruz B, la magnitud es B A seno de teta, y esto es el área. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda? Ok, perfecto. Entonces, dijimos que para calcular el área necesitamos el producto cruzado. Ahora, si ustedes ven al área como un vector, pues le quitan las barras de magnitud, ¿no? Y así entonces es el vector área. Ahora, este vector área A cruz B, ay, perdón. Este es el vector área A cruz B. Y el otro vector área sería este. Y esto es B cruz A. Tienen la misma magnitud, pero diferente dirección. ¿Sí? Ahora, ¿a quién son paralelos? Están paralelos al vector perpendicular o al vector normal al plano. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Ok. Entonces, fíjense, si yo tengo ya eso en mente, digo, ok, lo que yo tengo que hacer es calcular una un vector un pequeño vector que me ayude, que sea tangente a mi superficie. Ahora, ese era mi objetivo, ¿sale? Entonces, lo que voy a decir va a ser lo siguiente. Yo les dibujé ahí y ahora sí tengo permiso de dibujar una cosa fea, que ya dibujé bonito con el programa. Entonces, lo que voy a hacer va a ser poner un par de vectores aquí, tangentes, ¿sí? Ahora, esos vectores, yo digo que van a tener ciertas componentes, van a tener ciertas componentes, y esas componentes las puedo proyectar al piso de tal suerte que ese plano formado, cuando yo lo proyecte al piso, va a ser un cuadrado que va a tener una diferencial en el eje Y una diferencial en el eje X, ¿va? Voy a mover, en el piso voy a tener esa diferencial, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, este vector de aquí, por ejemplo, si yo hablo de la dirección, esto es X, esto es y aquí estaría Z, ¿sí? Si yo tomo ese par de vectores, dibujan un pequeño rectángulo en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles serían las componentes, por ejemplo, del vector A y este del vector B? Las componentes del vector A serían, ¿tiene componente en X? ¿En Y? ¿Cuál sería? ¿Cuánto valdría su componente?
Los escucho, chicos. Melissa. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ok. Estaba preguntando cuál es la componente del vector A en la dirección del eje X. O sea, en Y. ¿Cuánto vale? ¿O cuánto me estoy moviendo en Y? Casi. Ajá, delta X. Ajá. Ok. ¿Cuánto me estoy moviendo en J, Miguel Arriola? Miguel, ¿sí está ahí? ¿O Nel? Sí, aquí ando. Eso. ¿Cuánto me muevo en J? Para el vector A. X. ¿Me estoy moviendo X? ¿Seguro? Bueno, pues creo, ¿no? ¿Por qué cree eso? A ver, voy a compartir la aplicación. Dijimos, esto es X. Color otra vez. Esto es el eje X. Esto es el eje Y. Y este es el eje Z. ¿Es claro, Miguel? Sí. Ok. Voy a trazar el vector A que está en esta forma. ¿Qué dije que iba a pasar con Y? Si me moví en esta dirección. ¿Dónde está? Si me movía en el plano que estaba aquí. ¿Cambia Y? No es constante. Ajá. Entonces, conforme yo cambio a X, ¿cambia Y? No, entonces no. Ajá. Entonces, eso quiere decir que la componente en Y de lo que estoy diciendo, voy a regresar. Entonces, ahí escribiría cuánto para Y. Pues sería cero. Exacto, 0. 0 en J. ¿Y cuánto estoy cambiando en K? Delta Z. ¿Se acuerdan que yo Sería dije que Z. Z es una función de X, Y? ¿Cierto? Porque yo definí a Z para ese caso como X cuadrada más Y cuadrada, ¿cierto? Es una función de X, Y. ¿Vale? Ok. Si yo cambio a X, entonces quiere decir que estoy sacando el cambio de Z cuando cambio a X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo que voy a tener como componente de esta cosa es
la parcial de z respecto de x en la dirección de k. ¿Sí o no? Lo que varíe z conforme yo varío a x. Miren, sé que es un poco difícil entender todo esto, pero yo sé que ustedes son bien buenos para hacer derivadas, integrales y todo eso con puros formulazos. Esto es lo único que sirve de todo eso. Si ustedes pueden hacer una aplicación, pueden aterrizar lo que han aprendido en matemáticas, aquí es donde va a valer. Nadie les va a pagar por hacer derivadas, ¿eh? Nadie. Es esto, esta es la aplicación. Aquí es donde hacemos ingeniería. Aquí es donde surge la magia. ¿Vale? Entonces, si ustedes hicieron sus cálculos y todo eso y pensaron que una vez pasando la materia se iban a olvidar de eso, están en un grave error. Esos no son más que herramientas para nosotros. ¿Vale? Entonces, sí les voy a pedir que repasen y entiendan bien qué hicieron. Por todo el mundo deriva. Si ustedes ponen e a la x cuadrada de la derivada con respecto a x, eso es con una derivación implícita con logaritmos. Eso cualquier hijo de vecino se lo sabe. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitan saber qué es una derivada. ¿Cómo la entiendo? ¿Sí? Geométricamente, si le estoy aplicando para algún fenómeno, etcétera. Todo eso lo debo entender yo. Bueno, anyway. Profe, ¿podemos repasar rápido ahorita qué aplicación le dimos a esto? O sea, ¿podemos repasar otra vez qué estamos sacando del vector A? O sea, estamos sacando sus componentes, tomando en cuenta la función. Exacto. O sea, yo tengo una superficie. Vamos así rápido. Para atrás. Yo tengo una superficie, ¿sale? Y esa superficie, perdón que aquí tenga que escribir con el plumonzote, es que no puedo tener las dos cosas. No crean que me guste o que tengo flojera. Es más, me molesta este amarillo, no sé por qué lo pongo por debajo. Tenemos una función z, que es una función de x y de y. ¿Qué quiere decir? Que z toma distintos valores conforme yo me muevo en el plano xy. ¿Eso es claro? O sea, para un cierto valor xy, yo tengo una altura z. Para otro valor xy, yo tengo otra altura z. Y si junto todos esos, se forma esta superficie. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ya tengo esto, ya digo, ok, z es una función de x, y. Vale. Ahora, ¿qué quiero hacer? Yo quiero cubrir esa superficie con pequeños planos. ¿Sí? ¿Cómo hago esos planos? Bueno, lo que sí puedo hacer es que como tengo el conocimiento de la función, yo quiero poner un par de vectores en un punto. Fíjense, ese punto le corresponde a una coordenada x, y. ¿Cierto? Justo ahí tengo dos vectores. Y esos dos vectores que yo quiero poner, a uno le puse arbitrariamente A y al otro le puse arbitrariamente B. Pero yo sé que esos vectores son tangentes a la superficie. ¿Cierto? ¿Qué logro con eso? Pues hacer un plano tangente. Que era lo que platicábamos hace rato. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Okay. Ahora, con esos dos vectores yo necesito construir el plano tangente y calcular el área. Pero ahora me surge otro problema. Yo digo, bueno, pero ¿quién es A? Ok, mira, cuando tú caminas en la dirección del vector A, estás caminando en la dirección de X y vas a hacer pequeños cambios en X. ¿Cierto? ¿En qué dirección? En la dirección de X. ¿Sí o no? Ahora, Sí. cuando caminas en la dirección de ese vector, no haces cambios en la dirección de Y. ¿Cierto?
Ahora, cuando caminas en esa dirección, cambias la altura y la altura está dada por z, que es una función de la posición x, y de esa coordenada. ¿Ok? Entonces, va a ser el cambio que tengas en z cuando tú varíes x. ¿Por qué? Porque en ese momento solo estás variando en la dirección de x y eso va a tener una cierta afectación en z. ¿Sí? Y ese cambio se va a dar en la dirección del vector unitario k. ¿Sale? Con eso yo acabo de construir mi vector que es tangente a la superficie en ese punto. Ahora necesito construir el otro vector, vector b. ¿Y ese cómo quedaría? Con 0 en dirección Y, delta Ajá. Y en dirección J y diferencial de Z sobre diferencial de Y en dirección K. Exactamente. Esas delta son Ah, parcial de Z. Está bien. Con respecto a Y en la dirección de K. ok. ¿Sale? Sí, sí, Fíjense, sí. afortunadamente ya tengo dos vectores. 1 y 2. ¿Sí? Como ya tengo mis dos vectores, yo digo, ok, ya puedo calcular el área, esta mini área que está aquí. ¿Sí o no? Y esa mini área le voy a llamar diferencial de área vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quiero que en este caso, así como la dibujé, dije que esta era A y que esta era B. Si yo quiero que apunte hacia afuera de la superficie, lo que tengo que hacer es decir A, cruz, B. ¿Cierto? Con eso ya obtuve el vector diferencial de área y que además apunta hacia afuera. ¿De quién es el área? Del planito tangente. ¿Es claro? Sí. Profe, ¿qué importancia tiene que apunte hacia afuera o hacia adentro? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque regularmente tenemos una convención del campo, ¿se acuerdan? Dijimos que en cargas positivas apunta hacia afuera, en cargas negativas apunta hacia adentro. Ujú. Entonces, para estar acordes con esa convención, nos importa que esté hacia afuera el vector de área, hacia afuera de la superficie. ¿De Ok. acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, hasta aquí no hay dudas. ¿Hacia dónde va encaminado el esfuerzo? ¿No? Ok. Pero fíjense que a veces estas superficies no son, no son del todo, esta es la forma general. O sea, estoy hablando que con esto que ya tengo aquí, yo puedo calcular un vector de área cualesquiera que este sea. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón es, bueno, profe, pues sí ya escribí esos vectores, pero queremos ver cómo queda, ¿no? ¿Cierto? Y si yo quiero el área superficial, la magnitud, ya no me interesa ahorita la dirección, quiero la magnitud y además quiero cubrir toda la superficie, voy a tener que juntar todos los pedacitos, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ok. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a decir, déjenme ahora comparto la otra pantalla. Ya dije entonces que B es el vector de componente 0 en Y, delta Y en J y parcial de Z respecto a Y en K. ¿Sale? Pero yo quiero el área, diferencial de área, y digo, ok, va a ser A cruz B. Entonces voy a poner I, J y K
para encontrar el producto cruz y va a ser delta x 0 parcial de z respecto de x 0 delta y parcial de z respecto a y. ¿Están de acuerdo conmigo? Para definir ese producto. Y entonces en x, si hacemos esto por mínimos cofactores, lo que va a pasar es que nos va a quedar en y, cancelamos y tenemos parcial de z respecto de x por delta y. ¿No sería menos? Mándeme, ¿No sería menos? con un O- menos. ah, Y por supuesto, en y. Y luego tengo un menos que va a ser el del j. Y ahí voy a tener parcial de z respecto a y por delta x en j. Y finalmente va a ser delta x por delta y en k. ¿Cierto? Parece ser que ya tengo mi vector de área. Me está faltando algo aquí. Hay algo que me está faltando. Permítanme un segundito. Si yo desciendo en Z, segundo, déjeme nomás pienso esto. Ah, ok, ya entiendo. Eso sería la parcial, pero fíjense que si yo quiero solamente el cambio en Z, yo tendría que multiplicar por la diferencial o el delta. Despejando de aquí, este lo tendría que poner acá y aquí tendría que poner un delta X.
Sí, entonces aquí me faltó eso. Un delta X. Y acá, igual manera, un delta en K. Digo, un delta en Y. Ok. Entonces, sí, eso es lo que me está faltando. Delta X, delta Y. Ok, entonces aquí, volviendo a hacer el producto, aquí me faltó delta X y aquí delta Y. ¿Vale? Entonces, de tal forma que yo puedo escribir la parcial de Z respecto de X, la puedo escribir como F subíndice X también. Entonces puedo decir lo siguiente, si yo quiero calcular el tamaño de este vector de área, entonces tendría que hacer cada una de esas cosas elevadas al cuadrado, pero antes de eso voy a hacer lo siguiente. Le voy a factorizar eso. Entonces, si saco el tamaño, voy a tener la raíz cuadrada de la parcial de Z respecto de X al cuadrado más la parcial de Z respecto de Y al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto de aquí voy a decir que es un delta de área, ¿sale? Y esto va a ser bueno, es que si pongo ahí, no quiero poner delta área. Bueno, lo voy a dejar así, delta X, delta Y. Y todo esto va a conformar un cambio de área o un área pequeñita. Ahora, si lo hago diferencial a los deltas, voy a ver que delta X por delta Y pues me da una diferencial de área. Y si quiero todo el área completa de la superficie, voy a tener que integrar en una región, en un área, y va a ser la parcial de Z respecto a X al cuadrado más la parcial de Z respecto a Y al cuadrado más 1, diferencial de área. Esta ecuación se llama integral de superficie. ¿Sale? Bueno, si se fijan en coordenadas rectangulares, pues es un poco complicado. Sin embargo, esa ecuación que está ahí, que hemos llegado, es la ecuación general para calcular el área superficial de cualquier superficie si conocemos la función. ¿Qué quiere decir? Que para el caso donde nosotros dijimos que z era x cuadrada más y cuadrada, la parcial de z respecto a x va a ser 2x, la parcial de z respecto a y es 2y, y entonces esta integral se va a convertir en algo como esto. Va a ser 4x cuadrada más 4y cuadrada más 1, y diferencial de x, diferencial de y. Y voy a tener que escribir lo siguiente. Un límite para x y un límite para y. Y entonces puedo integrar y aproximar esa área, ¿vale? De esa parte de la superficie que yo estoy considerando. De manera general es eso. Solo quería que lo vieran porque de repente algunos de estos cálculos se complican mucho. Y hay algunas formas simétricas que podemos aprovechar para hacer una aproximación o un cálculo de área más sencillo.
Ejemplo, voy a decir que ahora la superficie es una esfera. Lo voy a trazar aquí. Voy a decir que ahora mi superficie es una esfera. Y le voy a dar de radio 1. ¿Ok? Un poquito más porque parece que está muy chico. De radio 2. Ok. Entonces, ahí está mi esfera. Ahora quiero que piensen lo siguiente. Para esa esfera, yo voy a intentar determinar los planos tangentes a ella y voy a hacer lo siguiente. Han de cuenta que voy a cortarla en la parte superior. Es un círculo y los ejes donde está montada la esfera estarían de esta forma. X, Y y Z. Y voy a trazar un radio que vaya del origen, lo voy a llamar ρ, hasta un punto. ¿Sí? Ese radio con respecto al eje Z tiene un ángulo θ y la proyección de ese radio en el piso se llama ρ seno de θ. Y aquí hay un ángulo que le voy a llamar φ. ¿Sí? ¿Todo el mundo ve eso? Recuerden ustedes que platicábamos de las coordenadas esféricas. Entonces, digamos que si avanzo hacia allá, estoy avanzando en la dirección de φ. Y si avanzo hacia abajo, estoy avanzando en la dirección del eje θ. ¿Sale? Entonces, primero voy a calcular un pedacito de este arco que está aquí, de este círculo que está aquí arriba. Y eso lo voy a hacer, fíjense, variando a qué ángulo, para que tome ese pedacito de arco. ¿A fi? Exacto, estaría variando a φ. Entonces, por lo tanto, yo lo que quiero hacer es, ok, va a ser ese cachito y luego hacia abajo, para hacer el otro arquito que está ahí, va a ser variando a θ. Entonces, si se fijan, va a ser muy sencillo porque voy a decir, ese arco que tengo ahí primero, el primero el que fue el intencionado, puedo decir que es ρ, pero ojo, tiene que ver también con el seno, ¿va? Porque es la proyección sobre el piso. Han de cuenta que este círculo lo proyectan al piso. ¿Vale? Como si fuera un cilindro. Entonces, va a ser ρ seno de θ por d φ. ¿Sale? Eso es este arquito que está aquí. Y por otro lado, para bajar en z, es con ρ coseno. Perdón, ahí ya no hay coseno, disculpen. Simplemente sería ρ y la diferencial de θ. De tal suerte que estos son los dos lados del triángulo, digo, del rectángulo que yo quiero poner ahí que sea tangente. Ah, ok. Entonces, si quiero la diferencial de área,
de ese rectángulo, pues tan simple como multiplicar estos dos. Y voy a decir rho cuadrado seno de teta por d teta por d phi. ¿Sí estamos de acuerdo? Solamente multipliqué estos dos lados. Y si quiero todo el área de la esfera, pues entonces tendré que integrar doble. Y voy a decir el integral doble de rho al cuadrado seno de teta de phi. ¿De dónde a dónde voy a variar a teta para que abarque toda la esfera? Haz de cuenta, si yo subo, bueno, voy a tener que, se borra, pero si subo más, este ángulo se va a ir cerrando, ¿están de acuerdo? Entonces teta va a iniciar desde 0 y para que llegue hasta acá abajo, tendrá que valer ¿cuánto? Para que toque el otro extremo de z, para ir de aquí a aquí. Sí. ¿Cuánto? Pi, exacto. Entonces voy a tener que ir de 0 a pi. Y fíjense que phi, para que haga el barrido de toda la circunferencia, tiene que ir de 0 hasta 2pi. Ok, entonces el área es igual. Aquí, integral de rho es constante, lo voy a poner afuera. Integral de seno, ¿quién es? De teta. Menos coseno, ¿va? Menos coseno evaluado en el superior en pi, ¿cuánto es? Coseno de pi. Menos coseno en pi es 0, ¿no? Coseno de pi es menos 1, ¿cierto? Ah, sí. Por el menos va a dar más 1. Ahora, menos la evaluación en el inferior. Coseno de 0, pues es 1 también. Por el menos que ya traíamos, va a dar más 1. Entonces esto va a ser 2. 1 más 1 son 2. Y luego queda la integral de phi, que es simplemente phi. De 0 a 2pi, pues son 2pi. Y si hacen el producto de eso, pues ya tienen el área superficial de una esfera, que es 4pi por r al cuadrado. ¿Sí? Ok. ¿Por qué platiqué todo esto? Porque, les digo, para Gauss vamos a ocupar superficies como esas esferas. Vamos a ocupar toda esa esfera y vamos a encerrar cargas aquí adentro. Eso es lo que vamos a hacer. Pero cuando la superficie no es tan bien comportadita como esto, entonces van a tener que recurrir a las otras ecuaciones. ¿Sí me explico? O sea, las otras ecuaciones no fueron para confundirlos. Las otras ecuaciones son las ecuaciones, digamos, de alguna forma general. Y estas que vamos a ver en particular son para Gauss. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Dónde pueden repasar todo esto? Les puse un libro de cálculo multivariable, el Stuart, y aquí viene todo eso. Todo lo que les he platicado está aquí completamente. Solo que aquí lo hicimos un poco más digerible. El Stuart pues se cuelga, ¿no? De repente hace cosas como medias extrañas, pero
Esto es la forma como, para que no hagan ojos de chino. Bien, aquí está. De una superficie de revolución era esto. Entonces, el área de una superficie con ecuación z igual a una función f de x, y, donde x y y pertenecen al dominio, donde f de x y f subíndice y son continuas en todo el dominio, es esto. Pero bueno, eso pues ya se lo quedan de ganancia ustedes. De ahí va a salir, se los van a explicar. Si no lo han visto, lo van a ver por ahí en matemáticas. Bueno, ahora sí, como ya le agarramos sabor a esto, fíjense, vamos a platicar qué es el flujo eléctrico. Y ahora sí, muchos de los conceptos que van a venir aquí ya les tienen que hacer clic. En el momento en que diga, un área normal. Ya sabemos a qué se refiere con un área normal, ¿no? ¿Cierto? Es el área que está tangente a la superficie, pero que además es perpendicular el vector de área a la superficie en ese punto. ¿Sí? Ok. Fíjense que aquí, nos pone un ejemplillo, pues algo tranquilo. Dice que anteriormente solamente habíamos platicado el número de líneas que pasan a través de una superficie, ¿verdad? Y eso le llamábamos densidad de flujo, ¿sí? La cantidad de líneas de campo que podían pasar a través de una superficie. Pero resulta que ahora lo que nos interesa a nosotros, en ese entonces era como cualitativo, ahora tenemos que hacerlo cuantitativo. Entonces, dice el total, fíjense aquí la condición, dice, considera un campo eléctrico que es uniforme, tanto en magnitud como en dirección. ¿Qué quiere decir? Que está constante, está bien comportadito como está aquí. ¿Sale? Similar al que se muestra en la figura. Las líneas de campo penetran en una superficie rectangular de área A. Esta superficie que está aquí es de área A, está amarillita, cuyo plano tiene una orientación perpendicular al campo. O sea, el plano es perpendicular al campo. Ojo, el plano. ¿Vale? Dice, recuerde de la sección que el número de líneas por unidad de área, la densidad de líneas, es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, el total de líneas que penetran la superficie es proporcional al producto campo por área. El total de líneas lo puedo calcular multiplicando el campo por el área en ese punto. Pero como el campo es constante en cualquiera de los puntos del área, por eso, de esa superficie, por eso simplemente lo simplificas y dice E por A. No te compliques. ¿Sí? Con eso está calculando el número de líneas que pasan a través de esa superficie, a través de ese cuadro. Dice, a este producto de la magnitud del campo eléctrico y el área superficial perpendicular del campo se le conoce como flujo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el número de líneas por el total de líneas por unidad de área se le llama flujo. ¿Sí? Y entonces aquí lo definen como E por A, simplemente. Pero hay un detalle. Bueno, de acuerdo a las unidades del sí, pues el campo, recuerden ustedes que es Newton sobre Coulomb. El área es metro cuadrado, por lo tanto va a ser Newton metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Sale? Eso no debe haber mayor bronca. Este producto dimensionalmente analizándolo da eso. Ok. Dice, el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran en la superficie. Ok. Pero hay un detalle. Aquí estamos considerando una forma muy ideal donde, fíjense, el plano o el área, el plano de esa área, está siendo atravesada, es completamente perpendicular al campo. Hasta ahí todo está chido.
¿verdad? Simplemente, épora, vámonos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el plano no es perpendicular completamente a la dirección del campo? O sea, aquí va a haber un detalle, ¿va? Fíjense, este cuadro tiene un área. Y esa área dijimos que puede tener un vector, ¿verdad? Puede ser representada por un vector, ¿sí o no? ¿Cómo es el vector respecto a este cuadro que está aquí? Que está más amarillosito. Dije que es normal. Aquí está. O sea, aquí está el vector área. Respecto al otro que tenemos acá arriba, ¿cómo sería el vector de área para este plano? Estaría de esta forma. ¿Sí o no? Porque es normal al plano. ¿Cómo es entonces el vector área, que es este azul que yo pinté, con respecto al vector de campo? ¿Cómo son? Paralelas. Exacto, son paralelos. ¿Ya vimos? Y entonces, si son paralelos, eso tiene implicación. El plano es perpendicular al campo cuando el vector de área es paralelo al campo. ¿Sí se entiende eso? Por eso les decía, hay que calcular la dirección. Y tengo que ver el área como un vector. ¿Cómo sienten la cabeza? ¿Ya les quiere explotar? ¿Lo puedes repetir esa última como afirmación que acaba de hacer? Lo del plano del área es paralelo, no es perpendicular cuando ¿qué? El plano es perpendicular al campo cuando su vector de área es paralelo al campo. ¿Sí? Ok. Es perpendicular al campo cuando su vector de área de ese plano es paralelo al vector del campo. ¿Sí? Malestares, ¿cuántas pastillas ocupan? ¿Cuántas aspirinas? Como un puño, ¿no? Y como si Hablamos chochitos. de sobredosis. Sí, pero miren, les digo, vamos a relajarnos un poquito. Yo prefiero explicar las cosas así porque la verdad es que pintarles un mundo que no es, creo que no es correcto. Y aparte no enseñarles la utilidad de lo que están viendo. Si se fijan, yo uso mucho matemáticas y cosas de esas porque les quiero dar un sentido del por qué lo vieron. Sí, no, no nada más, ya pasé mi materia, no, pues todas tienen un porqué. Y les voy a decir qué onda. A mí me desesperaba mucho que técnicamente iba pase y pase materias nada más. Y dice, bueno, ¿y a qué horas nos van a hacer la aplicación? Ya hasta el último de la carrera, medio algunos profes ya tomaban una derivadilla o algo. Pero ¿saben qué estaban haciendo con nosotros? Y no es mala onda. Nos estaban haciendo técnicos. Yo sé que respeto mucho a la gente que es técnico, pero nos hacían apachurrabotones. Decían, este proceso así, así. Y dices, ¿pero por qué? Tú apachúrrale, hombre, te van a pagar por eso. Entonces, no había esa parte de ingeniería. Y yo sé que esto que estoy haciendo con ustedes les hace sufrir demasiado. Yo lo sé. Así decir, maldita sea, es que porque yo no entiendo eso, ¿no? Porque yo no lo veo. Pero no es así, no es así de que digan ustedes, me levanté y ya bien chido, ya entiendo todo. Y ya puedo poner una derivada donde quiera, en él.
Son un chorro de tiempo que tienen que estar estudiando y estudiando y estudiando y repasando y entendiendo. Si yo les preguntara por qué la derivada por definición, ¿cómo hace una derivada por definición? ¿Se acuerdan? Es una razón de cambio. Ajá, pero ¿cómo la hacen por definición? Mm, Era con el límite, con Ah, el mediante límite de la límites. sumatoria, ¿no? Sí. Un límite, ¿va? ¿Y cómo es el límite? Cuando h tiende a 0, ¿Y quién No, es al H? infinito, ¿no? Era al ¿Y quién es infinito. H es un incremento, ¿En quién? pues, en ¿Eh? la, En X, ¿no? en Ajá, la- en este caso, X, no, es la clásica, o sea, no sabemos el incremento en X. Está bien. Ahora, ese incremento en X, ¿qué diablos me dice? Que tú cambias pequeñamente un eje y tienes una función que es dependiente de ese cambio, entonces tú haces un pequeño cambio en el otro. Pero ¿por qué lo hacemos que tienda a 0? Para que sea puntual, para que sea tangente. Porque si no lo hacemos 0, entonces cortan 2 puntos a la gráfica y entonces tenemos una secante. Lo que hacemos al hacer h sea 0 es aproximar los estados hasta que ¡pum! Tenemos una tangente. ¿Sí? Y por eso se llama infinitesimal. O sea, estoy haciendo un avance muy chiquitito. Entonces es un avance muy pequeño en la variable dependiente cuando muevo la independiente. Y por eso es una razón de cambio. Una razón de cambio instantánea. Si lo hacen con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, y nos acordamos de nuestra definición de trigonometría, ¿no? De geometría euclidiana. Decimos, ok, y una recta que toca en un punto a una curva, solo en un punto, le llamamos tangente. Por eso decimos, es la pendiente de todas las rectas tangentes a la curva. Entonces ya tiene sentido. Y yo quiero una razón de cambio instantánea. Y todas esas aplicaciones, pues las debemos de entender para esto. ¿Sí? Sí, sé que todo medio alucinado, ¿no? Ustedes también lo van a estar, no se preocupen. No llega la locura en poco tiempo. Pero está padre. Bueno, de hecho, yo creo que ya varios de ustedes, sus papás, ya no los entienden en lo que están haciendo, ¿va? O algunos de sus amigos. Dicen que eso es lo malo de esta profesión, ¿no? Que de repente tú les quieres platicar, dicen, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿cómo te digo? O sea, ¿no? Bueno, eh, Imagínense, me llegaron a preguntar, profe, ¿y a poco usted le platica ecuaciones diferenciales a su novia? Y yo, pues sí, sí, claro, la puedes impresionar. Imagínate si le dices, hoy te has imaginado a qué velocidad se va congelando una persona si sacara la jeta del avión, en cuánto tiempo se le formaría escarcha de hielo en la trompa, o qué pasaría si se abriera una escotilla, por qué se despresuriza el avión y a qué velocidad. Y va a decir, no manches, y entonces ya lo haces interesante, ¿no? Ni modo que le diga, oye, fíjate que existe el teorema de existencia y unicidad, donde tú defines que existe una solución para una ecuación diferencial, aunque no sea explícita, de manera analítica. Va a decir, uy, no, qué interesante, ¿no? Pero ese es el arte de hacer papas, o sea, si tú dominas algo, puedes explicarlo. Como dicen por ahí, se lo puedes explicar a tu abuela, ¿no? Entonces les digo, es poco a poco, o sea, no se desesperen, pero sí todo esto que estamos haciendo es de alguna forma, quiero hacerles un compendio de lo que llevan hasta ahorita, ¿vale? Y una aplicación. No lo hago de manera muy formal, porque imagínense que les dijera, ¿se saben la definición formal del límite? Que dice, el límite de f de x es igual al valor absoluto de f de x menos epsilon menor que delta siempre que exista el valor absoluto de x menos a menor que delta.
Entonces un desbarajuste increíble, ¿no? Pero no necesitamos eso. O sea, yo lo hago un poco más práctico. ¿Vale? Les doy una versión Disney, todo esto. Pero sí sirve, ¿eh? No crean que es un invento chafa. Bueno, entonces quiero que estudien lo siguiente. Les voy a descansar porque ya fue mucho maltrato cerebral. Ya con esto pueden ir traumados a dormir, decir, no entendí ni monjas, ¿no? Miren, van a hacer lo siguiente. De aquí, de este capítulo, quiero que entiendan qué onda con este plano. Quiero que revisen toda la parte de área e intenten explicarlo. ¿Por qué? Porque voy a agarrar a alguien al azar y le voy a decir que me explique qué está pasando aquí. ¿Sí? Como Inges tienen que ser capaces de decirme. Ah, ok, profe, es que aquí lo que considera así, el vector de área está así asado, bla, bla, bla. ¿Y cómo es que llegaron a esta conclusión de aquí? ¿Sí? Ahora, vamos a ir avanzando un poquito más, y vamos a llegar a esta hermosa integral de superficie. Miren qué bonito, ya ven, sí hay cosas, ¿no? De todo lo que les dije. Si les hubiera dado sopetazo nada más, es la integral de superficie, ustedes hubieran hecho, no entiendo nada, no sé de qué habla, ¿no? Pero superficie ya saben que es toda la cáscara de la sandía. Fin. Aquí está un bolillo, ¿vale? Y lo dividieron en cachitos, ¿ya vieron? Y le Ahorita hicieron para el susto. cuadritos. Exacto, para que les recoja la hiel. No se van a ser diabéticos, entonces ahí ese bolillo. Bien, se pusieron muchos planitos, tangentes, y aquí habla de cómo el campo sí pasa a través de él o no pasa a través de él. Y finalmente viene esta bonita ecuación. Un producto punto. Entonces yo quiero que lleguen a esa conclusión. ¿Sí? Les repito, esto no se va a arreglar en una ida al baño. Van a tener que irse como unas 20 veces al baño, yo creo. Y que hasta que lo saquen, hasta que les digan, ¿qué estás haciendo allí? ¿No? Y van a decir, estudiando. Estoy estudiando integrales de superficie. Hasta van a querer integrar la superficie del retrete, yo creo. ¿Vale? Entonces, eso quiero que hagan, quiero que lleguen a esta conclusión. Esa es la chamba. Entonces, ¿cuánto les estoy dejando de estudio? Solo una hoja y media. Pero va a estar rudo. ¿Vale? Quiero que me saquen una explicación de eso. Chicos, como siempre es un placer. Pero inserte otra moneda. Inserte otra moneda. Ajá. ¿Quién es quién? No lo miro. Ah, sí, pero U en realidad se refiere a teta. Sí, ahí se fue error del transcriptor. ¿Sale? Se refiere a teta. No hay de qué. Sí, acá está, mire. Correcto. ¿Sí? Aquí en el dibujito sí está con coseno de teta. Aquí se les barrió macizo. ¿Sale? ¿Alguna otra dudilla? ¿No? Profe, Mándeme. ¿podría compartir lo del iPad? Es que no terminé como de notar.
por su pollo, por favor. una lana y sí. Sí. Yo te lo paso, Irán, gratis, no te preocupes. Ah, un punto menos. Andar saboteando los negocios del Bueno, te cobro. bueno, sí. No, ¿Qué parte? gracias. Ya lo último. ¿Esto de aquí? O podría hacerlo como, bueno, alejarlo. Sí, lo puedo sostener ahí. Ok, sí, así está bien, profe. Déjame ver Gracias. porque es que no le hice zoom para alejar y escribí muy grande. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, Bueno, yo no alcanzo a ver bien ahí en donde es la integral de superficie. Eso es una, no, abajo, 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 abajo. Y al final, ¿ese es un 4? ¿O es una new? ¿O qué es eso? Dentro de la raíz cuadrada. dentro de la raíz cuadrada. Esta es. Ay, espérame. Usted me dice. Donde dice, en la que dice área. ¿Sí? Ajá. Área, que es la doble integral. Ah, abajo, abajo. Abajo, Sí, abajo, abajo. Sí, sí, sí. es 4 porque está elevando estas cosas al cuadrado. Mm. ¿Sale? Entonces 2 al Ah, cuadrado es es un 4. 2. Ah, pensé que era Z. Sí, es Perdón. que me esfuerzo mucho, pero saben, yo reprobé caligrafía. Es más, no fue el kinder, así se los pongo. Ah, Entonces está yo bien. bolitas y palitos y el hacer ahí, pues ahí sí salí chafa. No se ocupa caligrafía para sacar integrales. Tengo letra de médico, ¿no? Y de paracetamol o lo que digan, ¿no? Es lo único que entienden, porque yo creo por eso te dando más eso. Sí, es esas letras. ¿Alguna otra duda, chicos? Miren, les recuerdo, sí es cansado, todo esto es cansado, pero pues tenemos que hacerlo, ¿vale? No podemos detenernos por cosas así, o sea, sé cuánto le están batallando y créanme, imagínense esto, para mí mi trabajo es darles clase a ustedes, entonces me las tengo que ingeniar para poder tener algún recurso para darles clase. Eh, Gracias a Dios ya lo tenía preparado desde antes de la pandemia, yo no sé, un ángel me avisó, ¿no? Este, pero, y no precisamente los ángeles que tengo aquí, pero este, eso sucedió y en el trabajo pareciera ser que solo íbamos a ausentarnos un mes, ya llevamos un año en la casa, desde que empezó todo esto, desde que nos mandaron a casa todos. Y aquí solitos ya no hay a nadie quien le pregunte, solamente estás tú y la compu. Y los exámenes son diarios. Entonces, son 9 horas, 9 benditas horas de pura prueba diario. Y les juro que tenemos que hacer las cosas bien. O sea, vamos, mm, ya no es, ya no es tan opcional eh, el hecho de decir, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Tienen que afrontarlo. Y, o sea, esto nos está pasando a todos, en todos los aspectos. Imagínense, yo también extraño ir al salón, decir ahí, es más, engordé un chorro, yo así andaba caminando un montón por el campus y bien a gusto, echando cotorreo con toda la banda y con Don Mike. Entonces, eso era chido. Pero desgraciadamente, o sea, también extraño eso. No crean que no. O sea, todos estamos batallando lo mismo. No serviría de mucho que nos quejáramos, porque si yo me quejo con ustedes qué dirían, pues profe, pues yo no estoy cortando rosas, ¿no? También estoy metido acá en una jaula, ¿cómo le explico? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo les puedo decir, hace unos días me dijeron, ¿no? Es que no quieres solucionar tú esto siempre con una lógica. Dije, ok, entonces dame una salida.
Es que no la tengo, pues entonces no te quejes, o sea, si no tienes una solución, tejones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Lo mejor que podemos hacer de esto es salir, respirar, regresar y continuar. ¿Sí? No va a ser para siempre, esperemos, ¿no? Ya ahí va la UAC generando la vacuna. No sé cómo le íbamos a poner a la vacuna. Ah, COVAX, ¿no? ¿Qué se llama? 17.0. Oh, eso sí que está agandallador. De verdad que sí tengo fe en que hacemos las cosas. Yo espero que no nos salga otra mano cuando nos pongan esa vacuna, ¿no? Me salió otra mano por la espalda. Pero de verdad les digo, chicos, ojalá que encontremos una solución pronto, que se dé una solución a esto. Pero por lo pronto, imagínense si nos hubiésemos esperado, y ustedes tendrían un año de pérdida más en esto. Sé que no ha sido tampoco tan provechoso, pero es mejor esto que nada, ¿no? O díganme qué se pondrían a hacer en su casa si de plano no hubiera nada. Como qué planes. Bueno, yo estoy seguro que se les acabarían los planes como en mediodía. Así es, ni hora qué hago, ¿no? Como en Sí. vacaciones. Exacto, o sea, dices, ya sé, y dices, ya, ¿qué hago? Ah, bien, no sé qué hacer. Ya llevo 2 horas aquí. ¿Sale? Entonces, pues ahora sí que los invito a que busquemos la manera más chévere de llevar esto, la menos fea. ¿Sale? Estúdienle. Véanlo como si estuvieran como Goku, ¿no? En la cápsula con 10 atmósferas de presión, entrenando. Y ya cuando salgan de ahí, pues ya van a ser todos unos masters en el área, o sea, sin problemas. Pues un conocimiento, un estudio obligado, ¿no? Pues ya ni modo. Pero se aprovechen igual a generar su conocimiento. Y valoren una cosa bien importante, que al menos hay casa, hay comida y hay forma de seguir. Eso es bien importante. Mucha gente que no tiene. Te los juro que es bien feo. Entonces, al menos aquí yo veo diario desfilar mucha gente que me dice, ¿no? Oye, ¿no tienes algo? Lo que se puede. ¿Sabes qué? Ten esto. Hay una señora que le junto el PET. Y fue algo padre porque la señora pues, está grande. Yo la veía que buscaban las bolsas de basura. Y yo comencé a juntar el PET y le decía, no abra las bolsas aquí, solo aparte ella. Entonces ahora yo saco mi bolsa de PET y ahora toda la cuadra la espera y le da las bolsas de PET. Y es padre, o sea, todos nos estamos echando la mano, ¿no? Finalmente ella busca el sustento. Lo podemos hacer. Entonces, y hay quienes aparte le apoyamos a la señora. Entonces, les digo, hay situaciones todavía más precarias, ¿no? Entonces, sí aprendemos a valorar un poquito lo que tenemos y a trabajar. También otra cosa que deben tener en cuenta es que sobre sus hombros también descansa la responsabilidad de universitario. La gente está confiando en nosotros. Sí, sí habían pensado eso. ¿Con quién creen que esperan que les dé la solución? Nosotros. Entonces, de cierta forma, yo sé que han escuchado eso muchas veces, ¿no? Que le dicen, no, hijo, pues tú eres el que sabe, pues tú eres el que va a la universidad, ¿no? Eres el que está estudiando, tú eres el que conoce de eso. Y uno dice, ¡oh! Sí, claro. Pues claro, a Wilson, ¿qué esperabas, no? Y luego cuando le preguntan a uno, dice, oye, esa no me la sé. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Entonces, pónganle enjundia. Ustedes son los que siguen al BAT y tienen que hacer un buen papel, ¿sale? Entonces, ánimo, chicos. Ánimo, si va a salir esto. ¿Vale? Entonces, pues ahora sí, nos vemos, descansen.
Y pues échense un buen coyotito y ya después otra vez a chambear. ¿Vale? Nos vemos, que estén muy bien. Igual, Como siempre. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Profe. Profe, profe. el sábado, ¿cuántas horas van a hacer? Dos. ¿2? Ah, ok. Pues nos vemos el sábado. Va, profe. Para Nos mimir, Nos vemos. Bye. mimir más tarde, digo. Nos vemos.